desde la eternidad pasada, en el momento presente hasta la eternidad futura, el Cordero de Dios es digno, aleluya, es digno de gloria, de alabanza y de honor. Hay una realidad que llena el universo, una realidad que esta mesa proclama: el Cordero es digno, Jesús es el Señor, aleluya. Dale fuerte ese aplauso, iglesia, y alábale, aleluya. ¡Qué tremendo! Pueden sentarse. Oh, bendito sea Dios, qué lindo es escuchar bastante aplausos ahora. Aleluya, que ya los miembros de la familia de Dios están volviendo a casa. Alguien dice gracias, Jesús. Aleluya, porque Dios es bueno, maravillosamente bueno. Aleluya. Así que después de haberle expresado nuestro amor y nuestra adoración de esta manera, vamos a la palabra de Dios. Hoy les voy a invitar a que abran sus Biblias en Colosenses, Nuevo Testamento, la epístola o carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Capítulo 1, versos 24 al 27. Y mientras usted lo tiene ahí abierto y lo busca, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque nos permites alabarte y proclamar que el Cordero es digno. Ahora, Señor, al abrir tu Biblia, que nuestros corazones se abran también, para que tú nos ministres con tu palabra, en el nombre de Jesús. Pienso que es imposible reunirnos en las condiciones en que hoy estamos reunidos y extrañando a tantos hermanos, algunos que tienen que estar en su casa, otros que ya no están entre nosotros, pero que están en la casa del Padre, aleluya, en la morada celestial. Y es imposible reunirnos en las condiciones en que estamos viviendo hoy en día, y especialmente reunirnos alrededor de esta mesa y de estos símbolos, y no darnos cuenta de algunas cosas. Entre ellas, número uno, que el mundo necesita esperanza. Además que el cristiano, el miembro de la familia de Dios, el creyente, necesita ser afirmado y fortalecido en esta esperanza. Pero en tercer lugar, necesitamos darnos cuenta de que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Es imposible reunirse alrededor de esta mesa y no pensar que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y esta mesa es la declaración de lo que este mundo necesita. De hecho, a quien este mundo necesita, a Cristo el Señor. Y aquello que fortalece al cristiano, aquello que mantiene firme al cristiano y avanzando al cristiano, esta mesa proclama que es Cristo en nosotros. Y hoy quiero, por lo tanto, invitarle a que meditemos en lo que esta declaración propone, en parte, porque es muy amplio, y revela. Colosenses 1:24 dice el apóstol Pablo: ahora me gozo en lo que padezco. Si quiere una referencia en cuanto a esa expresión, me gozo en lo que padezco, refiérase al mensaje de la semana pasada. Es común encontrar a Pablo diciendo declaraciones de este tipo, haciendo declaraciones de este tipo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros,
para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio, marque esa palabra, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esta declaración y afirmación, revelación en la que voy a basarme hoy, solamente brevemente nos vamos a enfocar en esta expresión, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es obvio, es evidente que forma parte de un argumento mucho más amplio y mucho más profundo que el apóstol Pablo viene presentando en esta carta, en esta epístola. Y la declaración habla de uno de los tres misterios del Nuevo Testamento. Tres misterios que en realidad son uno solo. Y en esta carta, en esta epístola, Pablo trata preeminentemente o primariamente con las glorias de Cristo y cómo estas glorias de Cristo han sido dispensadas sobre la iglesia y están a disposición de la iglesia, cómo estas glorias de Cristo se viven en la vida de la iglesia y aplican a la iglesia. Y se destacan ahí algunas afirmaciones contundentes. Por ejemplo, en el verso 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Habla de la esperanza que está guardada en los cielos. En el verso 13 dice que el cual, hablando del Señor, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, Dios, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El verso 14 dice del Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El verso 15 del capítulo 1 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En el verso 19 dice que al Padre le agradó que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud. Si quieres saber de qué plenitud está hablando de la plenitud de la deidad, para los que niegan la divinidad de Cristo. De hecho, en el verso 9 del capítulo 2 lo dice, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así lo dice. Y viene hablando y enfatizando algunas cosas. Y la palabra misterio en el capítulo 1 la menciona 2 veces. De hecho, en este contexto 24 al 29. En el capítulo 2, el verso 2 habla también de misterio, vuelve a mencionar. Y en el Nuevo Testamento la palabra misterio tiene un significado diferente a lo que nosotros entendemos hoy comúnmente como misterio. Un misterio en el contexto bíblico, en la revelación de Dios, es una verdad que no se puede descubrir, es una verdad que no se puede descifrar a menos que Dios la revele. Aleluya. Es decir, en otras palabras, la única manera de conocer lo que ese misterio significa y representa es por medio de la revelación de Dios y específicamente la revelación a través de su palabra. Un misterio en la Biblia es algo que solamente se conoce de esta manera e incluso se va a conocer hasta donde Dios permita que se conozca. La revelación de un misterio tiene los límites que Dios establezca. Les voy a revelar esto, pero se lo voy a revelar hasta acá. Así que con esta idea de misterio, el apóstol Pablo está hablando de la iglesia como una de esas cosas que estaba ocultas y que Dios viene a dar a conocer. Algo que no se descubrió anteriormente ni se pudo descifrar hasta que fue revelado. Y con esta idea en mente entonces llega a nuestro texto de hoy. Verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Alguien dice amén? Y precisamente tiene que ver con la iglesia, porque la iglesia consiste de personas en las que Cristo ha venido a ser residencia, morada.
personas que son habitadas por Cristo, personas en quien Cristo vive. Recuerde lo que hemos venido cantando esta mañana, adorando al Señor. Comenzamos diciendo, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Cuando Él vino a mi corazón, Cristo vive. Y de hecho, este es otro misterio que el hombre natural, y muchas veces ni siquiera los cristianos, entienden a plenitud. Es un misterio que la mente humana no puede comprender, no puede discernir. Y de hecho, es un misterio que es algo que aunque el hombre espiritual, el cristiano, puede conocer, en realidad no lo entiende ni lo puede explicar a su plenitud. ¿Cuál es este misterio? Es el misterio de individuos, de almas, de personas en quienes Cristo mora directamente, realmente y activamente en ellos. ¡Aleluya! Por lo tanto, si Cristo mora en ellos, Cristo vive en ellos, entonces precisamente porque Cristo está en ellos, esto tiene que ver también con la iglesia. Esto es algo que el hombre no entiende. Y ambos misterios dependen del misterio de Dios revelado que esta mesa proclama. Cristo, su evangelio y su salvación. Por lo tanto, porque Dios reveló a Cristo, entonces Cristo por la fe viene a morar en los corazones de personas, individuos. Y porque hay personas que son habitadas por Cristo, entonces hay iglesia. Mire qué maravilloso este cuadro. Mire cómo funcionan todas estas cosas. Porque hay un Dios de amor, hay un Salvador, hay un Redentor y Rey. Porque hay un amoroso Salvador y poderoso Rey que habita en individuos, entonces hay una iglesia. La gente muchas veces no entiende la profundidad de lo que la iglesia es en este mundo. Y este último misterio, la iglesia del Señor, existe hasta el fin de los tiempos para realizar funciones santas, para llevar a cabo tareas santas, especialmente la de predicar el evangelio a toda criatura. Así que uno de los misterios centrales de la fe cristiana es este: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por lo tanto, hoy al celebrar la cena del Señor, podemos hacerlo con una perspectiva mucho más amplia de lo que ella representa, de lo que ella es. Pero al mismo tiempo, también con una conciencia profunda de la responsabilidad que lo que esta mesa proclama impone en nosotros. Por lo tanto, quiero que consideremos solamente dos cosas. Primero, la primera parte, Cristo en nosotros. Ya esto sería suficiente para irnos de aquí llenos del poder de Dios esta mañana. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y lo primero tiene que ver con esto precisamente. Cristo en mí es la más segura, es la más cierta experiencia de la vida cristiana. Lo más seguro, lo más cierto, de hecho todas las demás cosas en la vida cristiana son reales, porque esta es una segura y cierta realidad. Cristo en mí. Y no pierda de vista que aquí el apóstol Pablo no está diciendo Jesús, está diciendo Cristo. Esto es significativo porque está refiriéndose al título. Jesús es el griego del Yeshua o Josué del Antiguo Testamento. Y hace referencia obviamente a su obra, a su papel redentor, salvífico. Pero Cristo es el título. De hecho, en algunas ocasiones, tanto en el Nuevo Testamento, en los evangelios como en las epístolas, se refieren a Jesús como el Cristo, que quiere decir el ungido, en hebreo el Mesías. Eso es Él, alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, el título habla de la persona, pero habla también de las funciones, de lo que esa persona hace.
Y que este Cristo, esta persona gloriosa, con todo lo que es, piensa en esto, cristiano, con todo lo que Él es, con todo lo que Él ha logrado, en toda su expresión, no es una figura externa, no es una figura ausente, ni fuera del creyente, no es una referencia o un modelo solamente a quien mirar. Él es una realidad en el creyente. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, esto es un misterio. Porque nadie puede conocer verdaderamente a Cristo a menos que haya experimentado esta realidad de que Cristo ha venido a su vida. Él vino a mi corazón, como dice el himno, y ha hecho residencia, ha hecho morada en él. Así que una de las realidades más grandes de la vida del creyente es que puede decir: conozco a Cristo, no solamente porque la palabra lo revela. Conozco a Cristo no solamente porque la historia lo afirma. Conozco a Cristo no porque me lo han contado. Conozco a Cristo porque Él vive en mi corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es algo que explota nuestra mente. Es algo incomprensible a la mente humana. Este es algo que no se puede explicar a plenitud, especialmente en el mundo en que vivimos. Un mundo en el que la ciencia quiere prevalecer y se quiere imponer para desacreditar la fe. Esto es incomprensible por medios humanos, por explicaciones humanas. Esto solamente se comprende por revelación. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo que Dios dice en su palabra y la fe en que eso que Dios dice es una realidad en nuestras vidas. No hay otra manera. Por eso es confirmado por la palabra y por la experiencia personal de su fe y de mi fe. Por lo tanto, todo lo que Cristo es, y todo lo que su vida es, y todo lo que su humanidad y divinidad representan, todos esos atributos, todos esos aspectos divinos que son comunicables, no los incomunicables, pero los que se pueden transferir a nosotros. Todas estas cosas, su pureza, su amor, su poder, su compasión, todas estas cosas y muchos más, incluyendo su vida victoriosa, están en mí, dice la palabra. Porque Cristo mora en mí. Esta es una realidad latente, vibrante y consciente en la vida de todos los creyentes. Por lo tanto, en segundo lugar, Cristo en mí. En primer lugar, Cristo en mí es la más cierta experiencia de la vida del cristiano. Y no tiene que ver cómo tú sientas al respecto. Tiene que ver con lo que la Biblia revela y con lo que pasó el día en que tú viniste a los pies de Cristo y le invocaste para salvación. Ese día en que Él vino y puso su espíritu dentro de ti. Ese día, desde ese momento, Él no es una persona externa que invita. Él es un ser interno que obra. Alguien dice amén. Aleluya. Y Cristo en mí, por lo tanto, mire la maravilla de esto. Aplique cada una de estas cosas a su vida diaria. Cristo en mí revela que Él no está lejos. Revela que Él no está distante. Quiere decir que Él está presente en mí de tal manera que yo no necesito subir al cielo para atraerle. Que yo no necesito descender a lo más profundo para atraerlo a mí. Una de las experiencias más hermosas que he tenido en toda mi vida fue cuando Dios me dio la oportunidad de ir a Israel y visitar la Tierra Santa. Y creo que es una experiencia que vale la pena. Pero yo les digo que yo fui a Israel para conocer la tierra de la Biblia, para conocer lugares históricos, para pisar y andar por los lugares que Jesús pisó y Jesús anduvo, para quizás aprender un poco más y crecer un poco más. Pero yo no fui a Israel a buscar a Jesús. Alabado sea Dios. Cuidado con eso.
De hecho, yo fui a Israel con Jesús. Alabado sea Dios. Aleluya. Y el cristiano, por lo tanto, no tiene que ir en largos y costosos peregrinajes para encontrar a Jesús, para buscar a Cristo, para encontrarle. De ninguna manera, porque Cristo en mí representa que Él no está distante, que Él no está lejano. Recuerdo que el primer día que llegamos a Israel, el segundo día en la noche, el guía turístico me dijo, ¿soñaste vos alguna vez? Era un judío argentino. Que ibas a venir a Israel. Y yo le dije, yo estaba seguro que yo iba a venir a Israel. Si no era en este lado de la historia, yo estaba seguro que un día, cuando el Mesías regresara y pusiera sus pies gloriosos en el monte de los olivos, yo sabía que yo venía. Alabado sea el nombre del Señor. Yo sabía que yo venía. Solo que Dios me dio la bendición de venir ahora. Pero usted no necesita... Perdón con todos mis hermanos que dan esos viajes a Israel. Vale la pena. Le digo, si usted puede hacerlo y quiere hacerlo, hágalo. Es maravilloso. Es riquísimo. Pero usted no tiene que ir a ningún lugar para encontrar a Jesús. Si usted es un hijo de Dios, Él está dentro de ti. Él habita por ti, en ti por medio de la fe. Alabado sea el nombre del Señor. De hecho, el apóstol Pablo le dijo a los colosenses, una de las cosas que le dijo fue que se cuidaran de las enseñanzas que negaban la soberanía y la supremacía de Cristo en todos los aspectos de la vida, incluyendo este. Por lo tanto, esta declaración, Cristo. Y esto es importante, por eso le dije, note que no dice Jesús, dice Cristo. Algo está queriendo Pablo, guiado por el Espíritu Santo, decir ahí. Porque Cristo representa o habla del título, habla de tres cosas fundamentales, de sus oficios como sacerdote, como profeta y su oficio como rey. De eso habla el título Cristo. Y no podemos situar a Cristo, el rey, ojo con esto, en algunos aspectos de nuestras vidas solamente. Él como rey, como señor, tiene la supremacía en todos los aspectos de la vida del creyente. No podemos decir, Él es Cristo aquí, pero aquí no lo eres. Él es supremo en todos los aspectos de la vida del creyente, sea cual sea. Incluso aún en medio del día apurado que se vive en esta nación. Aún en medio de lo agitado de mi diario vivir, Cristo está en mí. Y Él es soberano. Y Él es supremo en mi andar diario por la vida. No siempre estuvo en mí. Pero gracias a Dios, el día que arrepentido de mis pecados vino a mi vida, el día en que le confesé para salvación, Él vino a mi vida. Vino a mi vida cuando en respuesta a mi confesión de fe y mi arrepentimiento e invocar su nombre y poner mi confianza en Él, el Espíritu Santo vino ahí desde ese día que fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Desde ese día Cristo está en mí y desde entonces su presencia es real, su presencia es continua y le tengo gran noticia que la palabra de Dios revela que su presencia es eterna. Alabado sea el nombre del Señor. En mi vida, aleluya. Pero el uso del título Cristo habla no solamente de la presencia de la persona, sino que habla de la obra que Cristo está haciendo en mi vida. De las funciones de Cristo activas en mi vida hoy, porque Él está en mí. En tercer lugar, entonces, Cristo en mí afirma que Él está activamente obrando en mi vida. Él está en mí, no está quieto. Él no está sentado. Él está haciendo algo en mi vida. ¿Y cómo lo hace? Por medio de estar en mí. Por eso les decía, preste atención al título. A Cristo, el ungido, el Mesías. Porque en el Antiguo Testamento hay tres oficios principales. Hay varios, pero tres principales. Precisamente profeta, sacerdote y rey. Ahora piense en esto. Cristo en mí está cumpliendo precisamente estos tres roles.
Cristo en mí está activamente obrando en mi vida como el profeta, como el maestro. Los profetas tenían la responsabilidad, tenían la tarea de hablar la palabra de Dios al pueblo y de hablar de parte de Dios al pueblo. No solamente hablarles en relación al futuro, sino proclamarles toda la verdad de Dios. Revelar sí los planes de Dios, pero también hablarle la verdad de Dios al pueblo. Usted va a encontrar en el libro de los Hechos que Pedro, cuando está hablando de Jesús, habla de Jesús como el cumplimiento de la profecía de Moisés en Deuteronomio 18, verso 15, donde Moisés está diciendo que Dios les va a enviar un profeta. Y Pedro está hablando y dice, este es el profeta, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Por lo tanto, Cristo en mí hoy está obrando de esta manera, me está enseñando hoy, me está guiando a la palabra hoy, por medio del Espíritu Santo, eso está haciendo hoy. Así que cuando yo confieso Cristo en mí, estoy diciendo Él está activamente involucrado en mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Usted no tiene por qué andar por esta vida y por este mundo, oh, como una persona derrotada. El Cristo, el ungido, el profeta como Moisés enviado por Dios está en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Iluminándote, enseñándote, guiándote. Y esta enseñanza suya, esta dirección suya es la que no me puede faltar. Me pueden faltar muchas cosas en la vida. Puede que te falte el maestro de la escuela dominical, pero Él está activamente obrando en tu vida. Y no solamente en su ministerio profético y en su actividad profética en mi vida, sino también como sacerdote. Porque los sacerdotes del Antiguo Testamento servían como mediadores entre Dios y los hombres hasta cierto punto. Ellos eran quienes oficiaban en el templo. Ellos eran quienes ofrecían los sacrificios por el pueblo. Y la palabra del Señor revela que Cristo es nuestro mediador, que Cristo es nuestro sumo sacerdote. De hecho, en 1 de Timoteo 2:5 él dice, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Alguien que reciba esto, la religión que entienda esto, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, dice Jesucristo, hombre. De hecho, el autor de Hebreos nos dice que Él es nuestro sumo sacerdote, que su sacerdocio es superior a todos los demás sacerdocios del Antiguo Testamento. Y dice que su sacerdocio es eterno. Dice la Biblia que hoy Él hace intercesión todavía por nosotros, que hoy todavía Él es nuestro mediador, y porque Cristo está en mí, entonces yo tengo acceso inmediato a la misma presencia de Dios, al trono de la gracia de Dios. Él está obrando en mí como profeta, me ilumina, me enseña, me guía como rey a través de su Espíritu Santo, como sacerdote, es el mediador, pero también el ungido como rey, aleluya. Y como rey quiere decir entonces que Él es quien gobierna toda mi vida. Él es quien gobierna toda mi vida. No por medio necesariamente de leyes escritas en tablas de piedra, sino por su ley de amor escrita en el corazón. Alabado sea el nombre del Señor, por medio de la ley del Espíritu y de vida. Bendito sea Dios. Por medio de la palabra que ha sido implantada en nosotros. Y este es el milagro particular del cristianismo en comparación con otras religiones, por decirle de alguna manera. Cristo en cada creyente, como profeta, como sacerdote y como rey. A los que les gusta un poquito la historia, simplemente les digo, en el Antiguo Testamento cada una de estas funciones la hacía personas individuales. O eras sacerdote, o eras profeta, o eras rey, pero no eran las tres cosas. Mire la gloria de Cristo en mí. Cristo en mí hace estas cosas, todas, Él solo. ¡Aleluya! ¿Quieres saber más? Hoy esta mesa nos habla de que Él no solamente es nuestro sacerdote. Alabado sea el nombre del Señor. Él también es el sacrificio. Bendito sea el nombre del Señor. El sacerdote, el mediador, Él mismo es el Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, cantamos. Oh, cantamos con gloria.
con alabanza. Digno es el Cordero, porque este Cordero que es digno es también el sacerdote, es también mi Salvador, es también mi Redentor, es también mi abogado, y Él está en mí. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Por lo tanto, déselo fuerte, qué lindo. No tengo que depender de un hombre para yo ser enseñado por Dios. Y Dios usa a los hombres como instrumentos de Dios, definitivamente. Son ministerios bíblicos. Están ahí, ser maestro, enseñar la palabra. Pero usted no dependa de eso. Usted no puede decir ahora, porque llevamos un año sin escuela dominical, yo no he aprendido nada de la palabra de Dios porque no hay escuela dominical. No. Porque Cristo está en ti y te dio la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero de la misma manera, yo no necesito un hombre que haga intercesión por mí. Yo no necesito ir a un lugar X o a cualquier parte de la tierra o a un altar, no sé, para encontrarme con Él, porque este sacerdote está en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Y más aún, yo no necesito inclinarme. Yo no necesito postrarme ante ningún rey ni ninguna autoridad en esta tierra, porque Él es mi Rey soberano. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo en vosotros. Este es el milagro más grande de la vida cristiana. Aquello en lo que todo lo demás se fundamenta y aquello por medio de lo cual todo lo demás en la vida del creyente se hace funcional y se hace práctico. Cristo en mí, entonces puedo ver por sus ojos, con sus ojos. Cristo en mí, entonces puedo anhelar lo que Él anhela, desear lo que Él desea. Cristo en mí, entonces puedo vencer, porque Él es vencedor. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, Cristo en mí es una persona en quien Cristo está entronado. Eso es, el creyente es eso. No como una fábula, pero como una persona real, no como un sentimiento, como una emoción, no como una ideología, sino como alguien vivo y activo, dinámicamente obrando en mi vida. Cristo en mí es la más cierta experiencia de la vida cristiana. 1. 2. Cristo en mí revela que Él no está distante. Aleluya. Está en mí. Y Cristo en mí afirma que Él está activamente obrando en mi vida. Por lo tanto, dígame si esto no debería afectar y cambiar de manera positiva y poderosa nuestro andar diario por la vida. Cristo en mí, por lo tanto, significa que yo soy un instrumento en sus manos. No solamente esa parte, también la parte de nuestra responsabilidad. Significa que Él tiene planes y que tiene propósitos para mi vida, con mi vida. Significa que Él quiere usarme para su gloria. Porque está en mí, soy un instrumento por medio del cual Él hace que su luz brille en almas que están en oscuridad. Piense, esto es profundo, porque Él está en mí. Por lo tanto, Él tiene que brillar. Aleluya. Póngase a pensar en esto. Que cuando usted está en contacto, cuando usted está alrededor de alguien que no tiene a Cristo, usted es luz para esa alma en oscuridad. Que usted debe ser luz, la luz de Cristo para esa alma en tinieblas. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. Y a veces parece que estamos tan apagados como el alma que está en oscuridad. Porque está en mí, soy un instrumento por medio del cual Él incluso puede tocar con salud y vida a almas agobiadas y heridas. Le pongo un ejemplo a modo de testimonio. En nuestras reuniones de oración de los lunes por teléfono y el miércoles pasado se ha estado orando por un niño que se llama Jacob, que no vive acá, de 10 años, que estaba muy enfermo. Una cirugía de apendicitis lo puso en estado de coma. Ese es el testimonio. Y empezamos a orar. Yo le digo, nosotros no deberíamos sorprendernos del obrar de Dios, porque cuando nosotros oramos,
Se supone que estamos esperando que Dios actúe. Alguien dice amén esta mañana. ¿Cierto? Pero yo le digo que Dios me dejó con la boca abierta. Una vez más. Porque en cuestión, estuvimos orando, el niño en coma, nos dijeron pónganlo en oración porque lo van a separar de la máquina que lo tiene respirando. Usted sabe lo que eso significa muchas veces, ¿cierto? Y yo le digo que en cuestión de 48 horas el niño ya estaba en su casa. Vamos, iglesia, aleluya, aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay fe, hay oración. No digo solamente la oración de nosotros, la oración de muchos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está en mí. Yo soy un instrumento por medio del cual, cuando mis rodillas se doblan, cuando mi oración se eleva en intercesión por otro, yo soy un instrumento de Dios. Porque Cristo está en mí para que Él toque con salud aún a los enfermos y con vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y le digo más, y cuando en su soberanía y en su plan perfecto Él decide hacer otra cosa y decide llevarse al santo al hogar, déjeme decirle que no hay derrota en eso, hay victoria incluso más grande en eso. Porque le digo algo, siempre lo he dicho y he conversado con David de esto. Cuando estuvimos orando por tu papá, te lo dije en una ocasión. Se necesita más fe para creer que hay un cielo esperando por nosotros, que fe para creer que Dios puede sanar a un enfermo. A veces pensamos, ¡ay, qué tremenda fe! Porque Dios hace un milagro, lo creemos. Pero déjeme decirle, tú crees que hay un cielo y que aunque tú mueras, alabado sea el nombre del Señor, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¡Aleluya! Alguien dice amén esta mañana. Porque Cristo está en mí, soy ese instrumento. Porque Cristo está en mí, Él puede usarme. Escuche a alguien esta mañana. Yo sé que el tiempo ha pasado, pero ya estoy terminando. Él puede usarme como instrumento de restauración en corazones dañados en este mundo. Porque Él está en ti. La próxima vez que Dios ponga una persona amargada alrededor de tu vida, una persona de esas de la que tú la ves venir por una serie y tú te vas por la otra. Yo sé que eso no le pasa a ustedes. Espero que no sea yo esa persona. Piensa que detrás de esa amargura y detrás de ese dolor puede haber un corazón al cual Dios quiere enviarte como instrumento de Él, porque Él está en ti para llevar restauración a su vida. Porque Cristo está en mí, Él puede usarme como instrumento de restauración en corazones dañados y afectados. Cristo en mí es la más cierta experiencia de mi vida cristiana. Cristo en mí revela que Él es Jehová Shama, el Dios que está presente. Él no está distante. Cristo en mí afirma que está activamente obrando en mi vida. Cristo en mí significa que soy un instrumento en sus manos. Cristo en mí, por lo tanto, significa que solamente en Él está la esperanza de gloria. ¡Aleluya! Sin Cristo, usted y yo éramos como las demás personas en este mundo. Como dice Pablo en Efesios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora no solamente tenemos esperanza, sino que tenemos la esperanza de gloria. Y déjeme decirle que esta palabra esperanza no es... Ahí veremos, es una palabra de seguridad y de certeza. Bendito sea el nombre del Señor. Esperanza de gloria. Esta palabra gloria habla de esplendor. Esta palabra gloria habla de aquel día en el que todos los propósitos de Dios, todos los planes de Dios se van a cumplir en su totalidad y perfectamente. Oh, lo cantábamos hace un rato. La fe tornaráse en gran realidad. Al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alguien dice amén esta mañana. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Culmino con esto, porque el gran valor de este texto no está solamente en lo que me dice en relación al futuro.
La fe tornarás en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús. No está solamente en eso, sino en lo que me dice en relación al presente. Porque Él es la esperanza de gloria en lo que está por venir. El hoy es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Alguien dice amén. Alabado sea el nombre del Señor. Él es hoy quien energiza, quien alienta, quien sustenta, quien nutre, quien mantiene, quien sostiene mi vida. Alabado sea Dios. Y puedo vivir con la fuerza de una esperanza cierta. Puedo vivir con el aliento que me da la esperanza de gloria. Puedo vivir con la motivación que recibo de la realidad que grande es lo que me aguarda como hijo de Dios. Pero puedo vivir con la misma fuerza y la misma seguridad hoy, porque hoy Él también es mi gloria. Hoy Él es quien levanta mi cabeza, porque aquel que me da una visión del futuro, una seguridad en relación al futuro, está presente hoy en mi vida para hacer frente a todo lo que se oponga y a todo lo que se levante en contra mía, en contra de los suyos, en contra de su iglesia. Porque esperanza de gloria significa que un día lo torcido va a ser enderezado. Alabado sea el nombre del Señor. Esperanza de gloria quiere decir que un día todos los males van a ser corregidos, que las tiranías y los tiranos van a ser destruidos, que el malvado va a ser encadenado. Entonces, porque esto es así, necesito entender que no puedo quedarme sentado, que no puedo quedarme quieto, que no puedo quedarme lamentándome. El canto de victoria que la esperanza de gloria inspira es también hoy el himno que nos llama a la batalla y a la victoria. Y los que conocen el himnario saben de qué estoy hablando. Especialmente hoy, delante de esta mesa y de estos símbolos y de esta cena. El testimonio de lo que hizo Cristo para que el misterio de su presencia en nuestras vidas viniera a ser una realidad. Cristo en mí es la más segura y cierta esperanza de la vida cristiana y todo lo demás depende de eso. Cristo en mí revela que Él no está distante, que Él no es un Dios apático, lejano, inalcanzable. Cristo en mí afirma que Él está activamente obrando en mi vida. Cristo en mí significa que soy un instrumento en sus manos. Por lo tanto, Cristo en mí significa que Él es la esperanza de gloria. Alguien dice amén esta mañana, aleluya. Vamos a tomarnos unos segundos, le voy a invitar a que incline su rostro y preparemos nuestros corazones. Y si alguien me puede alcanzar una copita, hermano Luis Rojas, o hermano al fondo una copita para la cena del Señor. Aleluya. Le entregaron la copita, o la cogió la copita, también le entregaron una botellita de hand sanitizer, una para cada uno, y una toallita, si la quiere limpiar, la copita la puede limpiar. No se preocupe. Gracias. Gloria a Dios. Y preparamos nuestros corazones. ¿Qué tal si nos preparamos cantando un himno al Señor?